acerca de los proverbios de Salomón, ciertamente este texto ha sido confeccionado y colocado en la posición de ser un texto compuesto por los hombres más sabios del pueblo de Israel, y particularmente por Salomón. Ya colocados en este capítulo 15, veremos que estos consejos eran dedicados plenamente a los jóvenes. Platicábamos de la constitución de los hombres jóvenes en el texto de Proverbios, particularmente obedeciendo a las sazones culturales de la época. Y esos eran los hombres de decisión, la gente que empezaba con su familia. Es decir, que el modelo de juventud que se tiene en el libro de los Proverbios no corresponde a los modelos de juventud que tenemos en la actualidad. Pero esos hombres y mujeres facultados para tomar decisiones tienen que ser iluminados con la palabra de Dios. En el contexto, no sucumbir a las ideas, por ejemplo, de los dioses caldeos, que impresionaban por esos majestuosos templos, por la grandeza de esas estructuras arquitectónicas. Sin embargo, el pueblo de Israel, que estaba esclavizado en las regiones de Babilonia, eran invitados a meditar en la ley de Dios, a perseverar en la voluntad del Señor. Ya ese es convidado el pueblo de Dios de todos los tiempos, porque si nos alejamos de la palabra de Dios, no tendremos una guía adecuada. Nos alejaremos de Jesucristo queriendo ser sabios en nuestra propia opinión, y con ello traeremos simplemente condiciones negativas a nuestra vida. Ya el libro de Proverbios nos ha hablado como a hijos, como un padre habla a sus hijos. Y es que así Dios nos habla a nosotros, a usted y a mí. En el capítulo 10, versículo 1, puede usted ver y contemplar ese padre que se dirige al pueblo cual si fueran sus hijos. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Este es el padre que da consejos para la vida. Capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ante ello, se coloca delante de nosotros ahora el capítulo 15. El capítulo 15 habla de la expresión, de lo que emiten nuestros labios, pero también de la paciencia y de la atención para escuchar la voluntad de Dios. ¿Pero a qué tipo de padres nos referimos? No son los padres ajenos al seguimiento de Dios. Los padres que son mencionados a través del libro de Proverbios son hombres y mujeres comprometidos con Dios, relacionados con su obra. Pero aquí tenemos que romper ciertos elementos negativos que los hombres construyen en torno a la obra de Dios, y que la Iglesia Reformada desde un principio, desde sus fundamentos, tiene. La obra de Dios es todo lugar donde el cristiano pone un pie. Allí donde el cristiano se desenvuelve, se desarrolla, se dirige en sus vidas, allí la obra de Dios está. En la ejecución de tus negocios, de tus actividades, en tu trabajo, en tu labor, en la oficina, en la escuela, en la actividad que tú tengas como obrero, como empleado, en lo que realices, la obra de Dios está presente porque tú estás en ese lugar. Y de cara a la responsabilidad que tenemos delante de la humanidad, la dimensión ética que los proverbios tienen para una dimensión social, relacional, que acontece todos nuestros días, tiene cabida y tiene un lugar permanente. Siendo hombres y mujeres sabios en nuestro proceder y en la ejecución de la justicia. Al respecto, tenemos que acallar aquellas voces que dicen que la tradición reformada ha perdido esto. Erran, ignorando las Escrituras y la propia tradición reformada. El tema de la Escritura nos constituye y nos convida a ser personas apegadas a la voluntad de Dios. Entonces el ejercicio de la voluntad de Dios tiene que ser la norma de nuestra existencia. No hay otro principio para usted y para mí como creyentes en Jesucristo.
Si hay otros caminos que los hombres exalten, estarán errados y equivocados. Porque si ese camino no nos conduce a contemplar la grandeza de Cristo, no es un camino adecuado. Porque si la grandeza de los hombres es lo que se quiere contemplar, estaremos caminando en un sentido errado. El tema del sabio en contraposición a la actitud de los necios es aquello que dirige nuestra atención, la Sagrada Escritura en Proverbios capítulo 15, como ha sido el tema referido en los pasajes anteriores, pero aquí con un singular valor, cuidando nuestras expresiones y aquello que queremos escuchar. Las noticias de la farándula que alimentan a la gente ociosa para escuchar qué le pasa a los artistas favoritos. Y ya se casó y se volvió a divorciar. ¡Wow! ¡Qué líder de opinión es ese artista! ¡Qué sabio es! ¿Cuántos estudios tiene? No, pues es cantante. ¿Estudió en alguna escuela de música reconocida? No. Le gusta componer. Pero a él le preguntan sobre el aborto, sobre la homosexualidad, y él da opiniones sabias. Y sus seguidores dicen, ¡ah, qué inteligente es! Seguir razones necias es perdición de los hombres. El sabio escucha la voluntad de Dios y es constante en ello. Milita en aquello que la palabra de Dios expresa y que en consecuencia está en labios de sus padres. Porque los padres darán consejos de la palabra. No meramente será el estímulo de su experiencia. Pero un padre que no lee la Escritura, ¿cómo podrá aconsejar a sus hijos? ¿Qué consejo podrá darles? El tema del consejo y de las decisiones son fundamentales para esos jóvenes en el pensamiento judío. Pero también para nuestros jóvenes, para los jefes de familia del día de hoy. Tenemos que decir que esta valoración es cotidiana, no es la valoración académica. No, hablamos de lo cotidiano, de lo que expresamos y decimos notoriamente todos los días, lo que escuchamos. El arrogante, el cínico, por supuesto, no tendrá un principio de escucha adecuado. En consecuencia, estará postulado más bien en condiciones negativas. Su expresión, en lugar de dar vida, será una condición de muerte. Sí, como aquel hombre o aquella mujer que hablan condiciones que duelen y que quebrantan. Para nosotros como creyentes, si nuestra expresión no es sazonada con sal, es decir, no es un ejercicio de vida, no sirve. La invitación del proverbista es a que consideremos nuestra expresión. Es el cúmulo de todo el capítulo 15. De tal manera que, siendo prudentes, nuestra boca sea frenada, pero también nuestra posición a ser personas que atendamos en una condición prudente el consejo de Dios. Versículo número 1, capítulo 15 de Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. En esta ejecución, lo que vamos a encontrar es una expresión muy especial para el sentido de la vida cotidiana. ¿Qué expresiones son las que están en nuestros labios? En realidad, el contenido del corazón habla la boca. Si el corazón está plagado de condiciones negativas, esa será la expresión. La queja es el sentido cotidiano de muchos. Pero por encima de esto, al analizar nuestra propia expresión, tenemos que considerar
aquella expresión que debe de ser grata y que debe de abundar en nuestra vida. La queja entonces tiene que ser eliminada de nuestra expresión. Si bien la expresión que los padres darán a los hijos será una expresión de corrección, será un llamado de atención en el ejercicio del bienestar. Pero la queja continua no es eso. Si los hijos solamente escuchan quejas, no se habrá fundado bien una familia. La consideración de una expresión que garantice un ejercicio de vida permitirá que el valor de las palabras trascienda. Y a veces también el silencio manifiesta la condición de una vida prudente, llena de humildad, que busca la bendición del Señor. En realidad, nuestra expresión evoca la condición de la muerte o de la vida. Solamente hay esos dos elementos están presentes. Por eso se dice que la blanda respuesta quita la ira. Si la gente llega con palabras ásperas, tan solo sembrará condiciones negativas y aumentará la ira y el quebranto. El creyente tiene que medir sus palabras. Y sabe, hermano, hermana, para el creyente no hay ninguna condición de justificación. Es que era necesario. Yo tenía que expresar esas palabras. No hay justificación. Las palabras hirientes que no constituyen vidas no deben de ser la expresión tuya ni la expresión mía. El proverbista nos invita a poder considerar nuestra expresión y que nuestra expresión denote la sabiduría de Dios que mora en nuestra vida. Porque, hermano, hermana, Dios está presente en todas las dinámicas de nuestra vida. No podemos hacer a un lado a Dios. De cada palabra ociosa nosotros daremos cuenta. De esta forma no podremos nunca justificarnos cuando la palabra ociosa acontece, cuando la expresión negativa tiene un lugar en nuestros labios. Tenemos que buscar el ejercicio de bien. Para nosotros es muy importante, como hijos de Dios, caminar en esto que Dios quiere para nuestra vida. Dios está contemplando nuestro proceder. Y eso es algo constante. Tenemos que ver a esos ojos de Dios que están mirando a su pueblo de forma muy especial. Mira a toda la humanidad, pero de forma especial a su pueblo. Versículo número 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es muy importante reconocer esto, porque la gente se cuida de las personas, que no me vayan a ver, ¿qué van a decir? Qué bueno que no estaban aquí y me escucharon. Tengamos cuidado de ese Dios que mira a todos los hombres, que su presencia está en todo lugar. Es ese Dios el que da bendición, porque Él nos sustenta. Nuestros esfuerzos son buenos y necesitamos esforzarnos en el ejercicio de la vida, pero todo viene de la mano de Dios. Hijo prudente, escucha, porque esto es para ti. Todo viene de la mano de Dios. Versículo número 6. En la casa del justo hay provisión, pero turbación en las ganancias del impío. El justo en realidad tiene el reconocimiento de que la provisión viene de Dios. Se esfuerza, claro, en la ejecución de la vida, y eso es algo natural.
Pero el justo reconoce que todo viene de la mano de Dios y agradece a Dios, vive en gratitud a su Señor. Si bien la gente puede pretender engañar a los hombres, pero no a Dios. Dice la Escritura en los profetas que las paredes de los injustos testifican contra ellos, porque son paredes construidas con injusticia. Sí, podrán estar hermoseadas, tener los mejores materiales, pero cada uno de esos materiales le declara al injusto su injusticia, porque no ha edificado con el esfuerzo y con la actividad que agrada al Señor, sino que lo que tiene es fruto y resultado de su corrupción y de su injusticia. Y aunque traiga la mejor ofrenda delante de Dios, esa ofrenda no será recibida por el Señor. Versículo número 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Los rectos dan el resultado de su esfuerzo, de la bendición de Dios a su vida. Y eso es valioso. Y más valioso aún es la oración de una vida entregada a su Señor. Sí, muchos creyentes pueden criticar. Aquellos que viven confundidos en el horizonte de su sexualidad y lo manifiestan con orgullo a través de marchas y critican de una forma desmedida las actitudes negativas. Ellos son pecadores ciertamente, como nosotros también. Pero hay algo que tenemos que enfatizar. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, a buscar su presencia. Pero si en nosotros solamente existe la crítica y no el arrepentimiento y la búsqueda de la presencia de Dios, ¿saben? Tendremos una condición negativa. La relación con Dios tiene que ser sincera, constante. Porque si el camino negativo está en nuestra vida, por más que vengamos a la casa de Dios, Dios no se agradará de nosotros. Versículo número 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Es en ese caminar en el cual nos tenemos que desenvolver. ¿Cómo se puede justificar un movimiento que pretende ser cristiano cuando ha hecho tantos males a la humanidad? Cuando lo único que ha traído es degradación hacia las familias. Por ejemplo, el abuso infantil, notorio, desmedido, una y otra vez. Y dicen, estos son los caminos de Dios. No, esos son los caminos de los impíos. Son caminos de degradación. Podrán llamarse apóstoles, sacerdotes, ministros de Jesucristo, pero viven en caminos de impiedad. La iglesia de Dios está llamada a proteger a la familia, y los niños serán el punto de atención mayor, porque son tesoro de Dios. Abominación es a Jehová el camino del impío, que pretenderá engañar ciertamente con una vida de aparente piedad, pero que no es así en la ejecución cotidiana. Dios es aquel que está en medio de nosotros. La religiosidad judía era una religiosidad que podía fomentar dinámicas ciertamente farisaicas, y ya teníamos ese concepto. Y nos referimos a aquellas dinámicas que aparentan ser piadosas, pero no lo son. Fíjense, esos judíos en la época de Jesús le decían a sus padres:
porque los hijos judíos tenían la obligación de honrar a sus padres. El término honra a tu padre, el término honra, honor, darles honor, es igual al término honorario, darles sueldo. Eso a muchos no les va a gustar. ¿Qué le pasa, hermano? Pues ya mi viejito tiene su pensión. Sí. Tiene fruto de sus esfuerzos, claro, gloria a Dios por eso, pero tú como hijo, tú como hija, no dejes de honrar a tus padres. Y honrar no es tan solo decirles, mira cómo te amo papá, cómo te amo mamá, sino también es ver que ellos tengan bienestar, tengan lo mejor, como tú buscas lo mejor para ti, busca lo mejor también para ellos. Nadie más que los nuestros nos conoce. Esos judíos tramposos decían, mira papá, mamá, no te puedo ayudar. Yo sé que tienes necesidad, pero esto que tengo aquí es corbán. Es ofrenda a Jehová. Está apartado para el Señor. No te lo puedo dar. Y se convertían en personas que quebrantaban la ley de Dios por sus tradiciones, sin buscar el bienestar de sus padres, y ponían como pretexto una aparente piedad. Puede haber muchos cristianos que el día de hoy estén colocados en la crítica de Pablo, porque aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, pues ha negado la fe. Tenemos que ver, amados hermanos, que allí en esa constitución de lo privado, la presencia de Dios está. En la valoración a nuestros padres, a nuestros hijos, en la actividad concreta, cotidiana, Dios está presente. Fíjense lo que dice el versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Aquellos que se envanecían por una religiosidad aparente, descuidando su compromiso de honrar a sus padres. Dios está en lo cotidiano. Me gusta mucho ese himno latinoamericano. En medio de la vida estás presente, oh Dios. No se le olvide, hermano. No se le olvide, hermano. Dios está en lo cotidiano. Y es ahí donde manifestamos que somos hijos de Dios. Aún nuestros planes, nuestras palabras las conoce el Señor. Eso que está en lo profundo del corazón, Dios lo sabe. Sin embargo, si nuestros pensamientos son malos, tienen una conducción negativa, Dios lo conoce. Tengamos cuidado. Versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias para Jehová. Porque allí donde creemos que Dios no tiene dominio, Dios domina. Ya hablamos de un Dios soberano. Ese concepto se puede prestar a muy malas interpretaciones, sobre todo en nuestro tiempo. Pero no hay un lugar donde no rija nuestro Dios, con su poder. Y aún las intenciones del corazón son sopesadas por Dios. Los pensamientos. En la práctica cotidiana, también el soborno es una realidad. ¿Sí? Y es una práctica habitual. El soborno como una realidad no pasa desapercibido delante de Dios. Verso 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Las prácticas injustas tienen que ser desalojadas de nuestra vida. Pero sobre todo nuestra expresión, porque eso es lo más cotidiano. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos
derrama malas cosas. Jesús demandaba que las personas cuidaran su expresión. Y esa demanda es para los creyentes de todos los tiempos. Tenemos que cuidar lo que decimos. Yo soy el primero en velar eso. Siempre cuidar la expresión. A veces, que no expreso palabras con sabiduría. Que tengo expresiones que hieren. Pero también Dios me ha dado la facultad de pedir perdón. Pero ese pedir perdón enfatiza que tengo que cuidar mi expresión. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Esta ejecución puede ser también aquello que se dice y que de alguna manera emplea condiciones negativas, que recorre, que avanza. Lo único que nos puede librar de condiciones necias en lo cotidiano es la búsqueda constante de Dios. Jehová, dice el verso 29, está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Caminar en la bendición y en el consejo de Dios es lo que necesitamos. Si bien la ejecución de este capítulo está invitándonos a nosotros a cuidar nuestra expresión, nuestra escucha, nuestro proceder y poder caminar en el acercamiento al Señor, tenemos que considerar que somos creyentes en Jesucristo, que Dios nos ve, que Dios demanda de nosotros un culto que le agrada en función de lo cotidiano, de lo que hacemos, de lo que realizamos. Hablamos de un Dios que interviene en nuestros hogares, que está presente constantemente, pero también hablamos de un Dios que sanciona, que castiga a aquel que insiste en la rebeldía y en el mal proceder. Seamos prudentes para caminar en el camino del Señor. Porque si hemos caminado mal, si nuestras sendas se han establecido en los criterios de los imprudentes y de los necios, entonces, hermanos, es el tiempo de enderezar nuestros caminos, de buscar la presencia de Dios de forma constante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este aspecto, la búsqueda de Dios a través de Jesús tendrá que ser nuestra prioridad. Es el tiempo de enderezar nuestros pasos. Si la palabra hiriente era el sinónimo de nuestra vida, hermanos, que la blanda respuesta, que aplaca la ira, que la quita, sea la ejecución de nuestros labios. Que de nuestra lengua solamente destilen expresiones de vida. Que consideremos que los ojos de Jehová están vigilando a todos nosotros. Caminemos en aquello que agrada al Señor y enderecemos nuestro proceder. Oremos.